Chao, suerte. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola, hola, buenas. Buenas tardes. Hoy día estamos partiendo cronológicamente, era la última, o sea, según programa, la última clase del diplomado, pero la última clase la tenemos la próxima semana, que es la clase número 10 de ORCID. Hoy día, originalmente nos iba a acompañar para esta clase Félix de Moya, pero por problemas de fuerza mayor no nos va a poder acompañar. Félix es presidente de Semaguru, pero en su reemplazo nos acompaña hoy día Gerardo Tibana, quienes nos acompañaron en la primera clase presencial, ya lo conocen, pero quienes no pudieron asistir, lo presento ahora. Bueno, Gerardo es ingeniero de sistemas y computación, magíster en ingeniería de sistemas y computación por la Universidad de los Andes de Colombia. Es PhD en Library and Information Sciences por la Universidad Complutense de Madrid y además es Senior Consultant de Simago Research Group. Como les comentaba, Gerardo nos acompañó en la primera clase del ecosistema de la ciencia abierta y hoy día nos va a dar esta clase que se llama La importancia de la ciencia abierta en las universidades, donde abordará profundo impacto de la investigación dentro de las universidades, su función y características de los rankings universitarios como generadores de opinión y toma de decisiones. Les quiero recordar además que respecto a los test, el test 7 y 8, dado que muchos tuvieron semana de vacación por la semana del 18 de septiembre, los volvimos a abrir hasta el 6 de octubre, hasta las 23:59 horas, o sea, mañana. Ese es el último plazo para el test 7 y 8. Y el control número 10 está disponible desde este lunes hasta el lunes 9 de octubre. Gerardo, te doy el pase para que continúes tú con la clase. Vale, Daniel, muchas gracias por la introducción. Un saludo a todos. Qué gusto volver a estar en este diplomado. No lo esperaba, pero afortunadamente pudimos alinear agendas con Félix para poder acompañarlos el día de hoy. De antemano, pues les agradezco a los que han prendido su cámara. Es un gusto verlos. Eh, ya saben que estas sesiones, cuando uno ve que hay otra persona en la pantalla, pues se vuelve un poco más interesante, no simplemente hablándole a los cuadros negros. Y nosotros como profesores sabemos que eso pasa en muchas ocasiones. Pero les agradezco mucho a todos ustedes por compartir su tarde y su espacio. Bueno, muy bien, tenía preparado todo un discurso de cierre del diplomado, pero como dijo Daniel, todavía les falta una clase, entonces se lo voy a dejar a la profesora del siguiente grupo para que pueda darles este cierre. Y pues bueno, vamos a entrar en materia rápidamente sobre el tema, sobre lo que dijo Daniel en la introducción. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. A ver, un segundo, pongo esto aquí. Ya, aquí está. Bueno, muy bien. La importancia de la ciencia abierta en las universidades. Si bien recuerdan cuando iniciamos el diplomado, una de las grandes líneas que abordamos en el discurso es que esto realmente no es que la ciencia abierta realmente no es una nueva forma de hacer las cosas. O sea, no es una ciencia diferente a la que hacemos ahora, sino que requiere un conjunto de características adicionales para garantizar su calidad, para garantizar su replicabilidad, para garantizar su acceso y estar más alineados con lo que hoy en día tanto gobiernos como instituciones como personas están esperando de la ciencia. Más o menos eso. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la ciencia abierta en las universidades, yo quisiera también devolverme un pequeño paso y es no tanto enfocarme en la importancia de la ciencia abierta, sino en la importancia de la ciencia.
como tal para las universidades y sobre todo en la manera como se ha desarrollado en los últimos años la ciencia en las universidades, que ha dado paso a que tengamos problemas como los que ustedes ya han visto en el diplomado, temas de ética, temas de integridad, temas de problemas con la métrica, que no sabemos exactamente si la métrica que tenemos es la más exacta posible frente a la ciencia. Entonces, para que lo tengamos claro, vamos a hablar en contexto general de investigación, de ciencia, y ir acotándolo hacia ciencia abierta a lo largo de la sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a cubrir estos 4 temas. El impacto de la investigación en universidades, pasando luego a unas evidencias cienciométricas para considerar. Es decir, vamos a colocar en análisis situaciones o realidades más bien de la ciencia desde el punto de vista cienciométrico para que empecemos a analizarlos. Y con base en estos 2 elementos iniciales, vamos a trabajar en el segundo bloque los rankings como generadores de opinión y toma de decisiones y un conjunto de consideraciones finales sobre la ciencia abierta a raíz de todo lo que hablamos en la sesión. ¿Mm? No es consideraciones finales del diplomado de ciencia abierta, no, sino de lo que hablamos en la sesión, cómo aplicaría para la ciencia abierta. ¿De acuerdo? Ese es el escenario. Bueno, antes de proseguir un tema metodológico, Daniel me ha dicho que en las otras sesiones han enviado las preguntas por interno a Daniel y antes del primer break, bueno, del único break, hacemos un barrido de esas preguntas y luego en el segundo bloque hacemos otro barrido. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Si es una pregunta realmente urgente de atender dentro de la dinámica de la clase, pues no hay problema. O sea, ustedes también pueden levantar la mano y dependiendo del momento lo abrimos. Bien, listo. Entonces, empecemos con esto. ¿Recuerdan esta estructura que vimos en la sesión 1 del ecosistema de la ciencia? En donde cogíamos como el proceso general de la investigación y decíamos, ok, para la investigación parto de una idea general, una necesidad, un problema, lo que sea, y eso me genera un proceso mental que me lleva a una conclusión de que hay que hacer algo para resolver esto que estoy viviendo, que estoy percibiendo. Y eso cómo se plantea en un proyecto de investigación, auspiciado ya sea por la institución o auspiciado por otra institución generadora de fondos, como puede ser el gobierno, el Estado, y a raíz de ese proyecto, pues desarrollo en concreto el método científico. Empiezo a aplicar metodologías, herramientas, análisis, para generar unos productos que son necesarios comunicarlos a los stakeholders que tengo, ya sea a una comunidad en concreto o a un conjunto de pares disciplinares. Y finalmente, toda esta evolución de idea, proyecto, producto, Hola, comunicación, Valerie. pues genera algún tipo de impacto. Bien, y eso es en lo que vamos a tratar de concentrarnos en la tarde de hoy, y es desde el punto de vista de la universidad, cómo abordamos cada uno de estos y en particular el impacto. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo la universidad apoya o fomenta este punto 1 de la idea? Bueno, por ejemplo, la universidad define o la institución define cuáles son sus áreas de interés prioritarias. No todas las instituciones trabajan en todas las áreas de conocimiento. Unas son más fuertes en medicina, unas son más fuertes en ingeniería, unas son más fuertes en ciencias sociales, otra en agronomía. Pues la institución define sus áreas de interés. Bien, vuelvo y repito, no todas las universidades son o trabajan en las mismas áreas. Bien.
¿Cómo apoya a las universidades este tema de convocatorias de proyecto? Pues con convocatorias, dice, anualmente tengo $1.000.000 para apoyar convocatorias, tengo $100.000, tengo 50, lo que tenga. Pero la mayoría de universidades que hacen investigación promueven esa investigación a través de convocatorias internas. También me puedo, como investigador o como líder de grupo, me puedo presentar a convocatorias externas, ¿de acuerdo? Con todo el aval que me da la institución a través de la infraestructura y de los recursos que tiene. Entonces, este es otro punto importante de apuesta que hace la universidad por la ciencia y también, pues en este caso, porque la ciencia sea abierta. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que tiene la universidad para la ciencia abierta y cuáles son los recursos para la ciencia abierta que promueve la universidad? En, en concreto, cuando se desarrolla la investigación, hay apoyos institucionales. Por ejemplo, el primer apoyo institucional que se le da a un investigador es su tiempo. Ese es el primero. Dentro de toda la carga de responsabilidades que puede tener un profesional en una institución, se le otorga un tiempo para que desarrolle su investigación. También se genera todo un espacio de articulación con docencia, porque se parte del principio, como lo hemos hablado en otros momentos, que yo enseño lo que investigo e investigo sobre lo que enseño. Entonces, la articulación entre investigación y docencia tiene que ser muy, muy fuerte. Entonces, el poder tener los espacios de docencia a la par cuando estoy haciendo investigación, pues es una oportunidad muy grande para todos los investigadores. Bien. Y en términos de comunicación científica, la universidad pues promueve y apoya la presentación a congresos, que es una parte importante de la comunicación científica, del quehacer científico. En términos de artículos, apoya traducciones, apoya los pagos de los APCs, y bueno, ya hay un sinnúmero de incentivos adicionales, dependiendo de la universidad, en donde se apoya la comunicación y la divulgación científica de los productos que se han generado hacia atrás en este ciclo. Y llegamos a la parte final, el impacto. Entonces aquí, si quisiera, eh, ya sea por chat o que abran su micrófono, hacerles la pregunta abierta. ¿Cómo la universidad apoya o promueve que las investigaciones tengan un alto impacto? Hemos visto acá un conjunto de ejemplos. Cómo promueve la idea, cómo promueve el proyecto, la investigación, la comunicación. Entonces quisiera abrirles el micrófono o el chat para que ustedes me cuenten cómo creen o cómo han vivido que las instituciones en las que pertenecen o se desarrollan ayudan o promueven que los productos de investigación tengan un mayor impacto, ya sea científico o social. ¿Quién se anima? Fabián dice a través de los repositorios, ¿ok? Entonces el repositorio como infraestructura, no solamente para el proyecto, sino también para los resultados, ayudaría en algo al impacto, lo que dice Fabián. Paola dice, otorgando tiempo protegido para la investigación. Ok, Paola, pero estaríamos aquí en la investigación. Y acá ya habíamos mencionado el tiempo. Aquí en la fase de impacto, ¿cómo lo podemos mediar? Julián dice, transferencia tecnológica a empresas e instituciones. Ok, muy bien. Esa es una línea. Así como hablamos aquí, articulación con docencia, tiene que haber una articulación con innovación, con todo lo que incluye la innovación en transferencia tecnológica. A través de la vinculación, que son medios de más relacionados con el impacto social, con la sociedad, que lo tenemos ahí al lado, dice Mariel Alejandra. Sandra, hay universidades que desarrollan portales para publicar revistas académicas y apoyan a los editores. Bien, Sandra.
Esto empataría en comunicación y en impacto, porque si la revista es de la institución, entonces tiene forma de incluir el impacto. Sergio, integrando a la investigación a todo su proceso educacional. Estaremos acá en articulación con docencia. Cecilia, analizando las temáticas que son tendencia. Estaremos de pronto por acá identificando las áreas prioritarias. Vinculación con el medio, ya lo hablamos. Difundiendo los proyectos a través de redes como LinkedIn. Ok, ahí entramos en un nuevo escenario. Y es cómo la universidad utiliza nuevos medios para difundir sus productos, para comunicar sus productos, ya sean las redes sociales o blogs o páginas, lo que sea. Dando mayor visibilidad, pues empata con las redes sociales y empata también con el repositorio, Ana Jimena. Luisa, a través de fondos de apoyo a participación a congresos, pasantías, disminuyendo horas de docencia, bueno, estaríamos aquí en los tres segmentos anteriores. Pablo, financiando el APC y participando en congresos para la difusión. Estamos aquí en este bloque. Y si es política de la institución, guiar a los investigadores a que envíen sus trabajos a revistas de acuerdo al nivel de sus trabajos. Ok, estaríamos en la parte de comunicación y con una pequeña patica aquí en impacto. Listo, ya los leí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún aporte en viva voz? Levante la mano. ¿No? Bueno, muy bien. Pues precisamente esto es lo que queremos resolver. Lo que ustedes han mencionado anteriormente, la visibilidad de las redes, claro, son elementos. Sandra había intervenido. Sandra, Em, adelante, Sandra. lo que quería aportarte es que muy similar a lo que habías mencionado antes acerca de los tiempos protegidos de los profesores, personalmente creo que uno de los mayores insumos de la comunicación científica lo aportan las universidades desde el tiempo que dedican los académicos a lo que es revisión de pares. Eso, porque eso es gratuito y lo hacen principalmente académicos que ni siquiera es algo reconocido en algunos países, por lo menos. No, y permíteme adicionarte otro conjunto de actividades que no son reconocidas. Por ejemplo, la participación en seminarios, en charlas, en congresos, que no necesariamente es el congreso académico, sino que es el congreso que invita a la Universidad X o el gobierno o el ministerio tal. Y es tiempo que el investigador saca para ir, la revisión de pares que tú mencionas, la escritura en blogs, por ejemplo, en temas relacionados con el quehacer científico. Entonces hay un conjunto de actividades que hacen parte de este ecosistema, pero que dentro del modelo de medición o de apoyo realmente son invisibles. Y en ciencia abierta sí que las hay más. Porque, por ejemplo, hablábamos en la primera sesión, hay que publicar datasets. Bien, listo. La publicación del dataset toma 5 minutos. Pero ¿cuánto tiempo toma preparar el dataset para publicarlo? Porque yo puedo tener el dataset aquí en el proceso de investigación, pero puede que yo no quiera publicarlo puro, exactamente puro como lo generé, sino que necesite normalizarlo, necesite filtrarlo, y ese tiempo cuesta muchísimo. Entonces, generalmente se lo cargamos a la investigación, pero es un tiempo relacionado con comunicación y con impacto. ¿Bien? También. Gracias, Sandra. Muy pertinente tu intervención. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de esto, de lo que hablamos un poco, del impacto, pues veamos qué tipos de impacto le pueden interesar a las universidades. No son los únicos, como ya lo vimos en la lectura del chat o en la intervención de Sandra. Pero aquí hemos colocado tres que creemos que son bastante relevantes. El primero es una pregunta que se hace cualquier vicerrector administrativo financiero
de las universidades. Y es, ¿cuál es el retorno de inversión de la investigación? Ok, es que yo puedo, como director de investigación, yo puedo presentar un informe donde diga, este año publicamos 100 documentos, pagamos en APC $100.000, el tiempo de los profesores fue la mitad del tiempo y esto nos generó, además de gastos adicionales de congresos y publicaciones, invertimos cifras locas, $1.000.000. ¿Ok? ¿Y cómo se devuelve eso? ¿Es solamente gasto desde el punto de vista financiero? ¿Es inversión? Y si es inversión, cómo se retorna? Pues hay dos puntos importantes en este retorno de inversión. El primero es cómo la visibilidad y el reconocimiento que tiene la investigación de una universidad abre puertas a nuevas fuentes de financiación. Y eso todos lo hemos vivido. Presentarse a un concurso de fondos públicos es más fácil cuando tengo toda la institución que me apalanca con evidencias de proyectos, de resultados, de líneas o mi historial en participación en fondos públicos. Es mucho más fácil acceder a estas nuevas fuentes de financiación. Pues, parte de la respuesta que le podemos dar a nuestro vicerrector es, hay que investigar en esto para luego concursar en esto y que nos den más dinero. Esa es una alternativa más o menos directa. Y la segunda parte, que es un poco más intangible, pero que hay que tratarlo de volverlo tangible, es como la reputación y la credibilidad en la investigación que hace la universidad genera nuevas matrículas. En doctorado y en posgrado puede que sea más fácil hacer esa relación. En maestrías, en doctorados. En pregrado no tanto, pero no es imposible. Hemos visto a lo largo de estos años esfuerzos de varias universidades en tratar de indagar con los estudiantes nuevos cuáles fueron los elementos de decisión más importantes para decidirse por una universidad o por otra. Y en un porcentaje menor, pero cada vez más importante, está la investigación. Está la reputación por la investigación que hace la institución. Entonces ahí vamos empatando varias de las cosas que tenemos en los puntos anteriores. Ok. Un segundo punto es la evaluación de la investigación. Estamos hablando de impacto, ¿no? Entonces, cuando ya termino el ciclo y publico y comunico, ese producto empieza a generar un conjunto de indicadores, de datos. Cuando tengo esa batería de indicadores, de datos, puedo entrar en un escenario de evaluación de mi investigación relacionada directamente con los incentivos, o puedo tener lo que se llama la evaluación ex ante o la evaluación ex post. Ya les voy a explicar en detalle qué significa esto. Aquí lo que quiero enfatizar con ustedes es que la investigación en general está sujeta a evaluación. Ya sea desde el mismo momento en el que se la comunico a unos pares, en el mismo momento en el que la socializo, o en el momento en el que esa investigación es utilizada para mirar o perfilar o caracterizar al investigador o a la institución. Entonces tenemos las dos facetas, tenemos la evaluación por sí misma del producto o la evaluación, perdón, de los generadores y de los que auspician este producto. Y luego tengo una medición externa que incluye los elementos de investigación. Los rankings es una figura de esto, por eso vamos a hablar ahora al final del bloque sobre los rankings.
Los rankings toman estos datos que genera el producto de investigación y otros más, no solamente los productos de investigación, y generan sus listados. Pero también las agencias acreditadoras, tanto de instituciones como de grupos como de investigadores, toman estos productos. Entonces la investigación tiene este doble matiz, que es sujeta por ella misma como objeto de estudio y de medición y de evaluación, pero también de los actores relacionados alrededor de ella. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la evaluación de la investigación, ya sea ex ante o ex post, entramos en un terreno relativamente joven en la métrica científica, en la medición del impacto científico, que es lo que se llama la diferencia entre observar el impacto o esperar el impacto. Siguiente lámina lo explico más en detalle. Y en el caso de los rankings y de la medición, pues lo que tenemos es que identificar muy bien cuál es el papel de los rankings, tanto para la institución como para los investigadores. Porque hemos vivido en los últimos años todas estas avalanchas comunicacionales de la universidad quedó en la posición X, en la posición Y, en el ranking Z, en el ranking W, cada 6 meses, cada 3 meses, que ya uno no sabe, primero, ni qué miden, ni segundo, qué significan esos resultados. Entonces también es importante que entremos aquí a analizar cuál es el papel de los rankings. Bien. Ok. Entonces, cuando hablamos de la medición del impacto científico, tenemos que entrar a hablar de los datos y de los indicadores que se generan alrededor de los productos para poder generar o medir el impacto. Y tenemos dos categorías, básicamente. Una categoría tiene que ver con el nivel o la capacidad de producción científica, ya sea de un investigador, de una institución, de un departamento, de una región, de un país, en términos del indicador que se llama output, que son los resultados, que es el recuento de los productos unitarios de investigación con visibilidad internacional. ¿Bien? Pues esto es generalmente lo que se entiende con el output de una institución. ¿Cuántos productos ha generado a raíz de sus investigaciones? Bien. Pero también tenemos los indicadores de desempeño, también llamados indicadores de impacto. Y aquí es donde empezamos a tener dos diferencias entre impacto esperado e impacto observado. Antes de definirlo muy bien, hablemos de su conjunto de representantes. Aquí estamos hablando del Journal Impact Factor, JIF. La gente lo conoce más como Impact Factor o factor de impacto. Bien. Pero es importante mencionar que es el factor de impacto de la revista. De la revista. Así como el Simago JR, que es el SJR, el que nosotros generamos, es el indicador de prestigio de la revista. No es de la institución, no es del autor, no es del paper, de la revista. El SNP también es con base en la revista. Hay otros, por ejemplo, el Site Score, que es el de Scopus, que es el indicador de la revista. ¿Y cómo se mide? Generalmente estos indicadores, ¿de qué están compuestos? De citas sobre trabajos. Unos más específicos, más rigurosos, más complejos que otros, pero cuando vamos a la raíz de todo, de estos indicadores son citas, trabajos.
varían en el tiempo. Unos dicen hay que mirar 3 años, otros dicen hay que mirar 2 años, otros dicen hay que mirar 4 años. Varían en el tipo de documentos que ven. Entonces unos dicen yo miro todos los documentos, otros dicen yo miro solo artículos, conferencias y revisiones. En fin, tienen sus matices, pero en el fondo es un indicador relacionado a la revista. Cuando hablamos de impacto observado, ya no estoy viendo el impacto de la revista, sino que estoy viendo el impacto del trabajo, del documento. El más común aquí es el impacto normalizado de acuerdo al peso de su campo científico. Ese es el más común. Es decir, yo no puedo equiparar impactos de un documento publicado en las revistas o en las áreas de física con uno publicado en las áreas de ciencias sociales. Y no puedo decir que uno tiene más impacto del otro porque el primero me da 1.1 y el otro me da 0.9. Eso no se puede hacer a nivel de documento. O sea, yo no puedo equiparar a todas las áreas de la misma manera y medirlas con la misma vara. Entonces aquí ya empezamos a ver diferencias notables en el impacto, en la medición a nivel universidad, a nivel investigador, pero también empezamos a ver problemas. Y problemas a la ciencia de hoy. Por lo cual, la ciencia abierta también hereda estos mismos problemas. ¿Bien? Tengan en cuenta que en todo caso, las métricas de evaluación están, todas estas, el output, el impacto, están ancladas a lo que significa la autoría. Y hoy en día tenemos múltiples vertientes de autoría. Entonces, ya hace tiempo dejamos de ver al autor que hace toda la investigación y todo el paper, ¿no? Tenemos roles. Entonces tenemos el que ideó el proyecto, el que recolectó los datos, el que hizo el análisis estadístico, el que lo escribió, el que lo revisó, y todos son autores. Entonces ya tenemos una múltiple capa aquí. Y el problema es que cuando queremos medirlos, los estamos midiendo a todos por igual. Tanto al que escribe, como al que hace el análisis, como al que recolecta los datos. Bien. Tenemos hiperautorías. Trabajos con 1000 autores. Los trabajos del proyecto Atlas, miles de autores. Entonces, ¿cómo lo medimos? Y a todos los miles de autores de un paper le estamos adjudicando el mismo peso de evaluación. ¿Cómo lo hacemos? El fenómeno de la multiafiliación que viene en crecimiento. Que yo digo, esta investigación la hice con la Universidad X y también la hice yo solito, con la Universidad y con la Universidad Z. Y hay algunos que colocan hasta 5 o 6 universidades. La multiafiliación. Entonces, ese producto le suma a las 6 universidades por igual. La misma calidad para las 6. Las 6 aportaron exactamente lo mismo para que el producto se les adjudique. Esa es la multiafiliación. Bueno, y hay un conjunto de otros factores sociológicos, sociales, que impactan los resultados científicos. Uno muy común que estamos viviendo desde hace ya un par de años son las fábricas de artículos fraudulentos. Fábricas que se dedican a vender papers inventados. Y hay muchísimas, y hay documentadas, y hay ejercicios en Asia, en India,
ya se saben cuáles son las empresas, y son empresas tal cual que sin ningún tipo de vergüenza dicen, yo te escribo un paper en una semana, dime cuál es el tema, te lo escribo y te vale 2.000, $3.000. Y ya. Y lo peor de todo no es que existan estas empresas, sino hay quien las usa, ¿no? Porque no habría la oferta sin la demanda. Entonces, tenemos un conjunto de situaciones sociológicas, sociales alrededor de la ciencia que hace que la medición de su impacto sea muy complejo, sea difícil. ¿Bien? Entonces, con base en esto que les acabo de decir, les quiero proponer un ejercicio en clase, aquí en vivo. Y es que podamos identificar cuáles son las principales limitaciones o problemas de estos tres conjuntos de indicadores que les he hablado, del output, del impacto esperado y el impacto observado. Y como insumo para el análisis, pues tenemos dos declaraciones. La declaración de Dora, la declaración de San Francisco y la declaración de la Comunidad Europea de Coara. Bien. Les voy a poner en el chat los enlaces a los textos para que ustedes puedan, en una lectura rápida, no puede ser una lectura a profundidad, en 5 minutos, tratar de ver desde estos documentos qué problemática, qué limitación es la que se está tratando de resolver. Lo socializamos y continuamos con la agenda. ¿Vale? Entonces, les voy a poner aquí, perdón un momento, los enlaces los tengo en el PPT. Aquí está. Crear vínculo, chat. Aquí está. Entonces, Dora. Y Coara. Entonces, para mayor agilidad, escojan uno de los dos, ya sea Odora o Coara. Denle una mirada rápida, un barrido, y traten de verlo frente a la perspectiva de la medición de la ciencia de la que estamos hablando. Los que ya la conocen, pues va a ser mucho más fácil. Los que hasta ahora la escuchan por primera vez, pues va a ser de pronto un tanto reveladora. Entonces, tomémonos 5 minutos para hacer estas lecturas. Ahí decía 10, pero mejor 5. Y lo planteamos luego en plenario. Les voy a compartir y dejar en pantalla los, los tres componentes. Me acaban de informar que estamos en tiempo de break. Entonces, aprovechamos el tiempo de la lectura para poder, el tiempo del break para hacer la lectura. Entonces, y volvemos, Daniela, ¿a qué hora volvemos? Volvamos a las 17:55. 55, o sea, Perdón, en 16:55, 16:55. 9 minutos. Ujú. Listo. Gracias, Daniel. Ya.
Bueno, muy bien. Espero que su curso de lectura rápida haya surtido efecto. Entonces, vamos a escucharlos y yo voy tomando nota. Entonces, de los que tuvieron la oportunidad de hojear la declaración de Dora frente a la métrica, ¿cuáles son sus principales conclusiones o hallazgos? Los escucho. ¿Un voluntario? Fabián está levantando la mano, así que te active el audio para que puedas intervenir en la clase. Eh, bueno, ya había tenido la oportunidad de revisar algunos modelos en relación a la evaluación de la ciencia. Había visto el de Leiden, tal Follett también, y el de Dora, pero todos apuntan similarmente a lo mismo, o sea, de dejar un poco de lado las métricas tradicionales, ya sea factor de impacto, eh, puede ser el tema de la cita, dado que en principio la idea original por la cual se hicieron estos métodos no era para que se evaluara la ciencia, sino era como un método para ver dónde comprábamos o qué recursos comprábamos, pero no se hizo con ese principio de evaluar de manera, usarlo como una medida para evaluar la ciencia, y también esto afecta a, cierto, a ciertas áreas del conocimiento en las cuales no pueden llegar a tener el alcance que pueden tener otras áreas, entre otras cosas. O sea, creo que, bueno, el tema del factor de impacto también se puede prestar para manipulaciones, aquí lo cito textual, ¿ya? Dentro de las mismas políticas editoriales. No siempre son transparentes estos procesos, ¿ya? Y no están disponibles o abiertos al público, entre unas limitaciones que se mencionan en relación a lo que viene a ser Dora, particularmente. Perfecto. Fabián, muchas gracias. Creo que resumí aquí en 3 bullets su intervención. Si hay algún ajuste, me lo indica, por favor. ¿Alguien más que haya podido ojear o que conozca la Declaración de San Francisco que quiera complementar? ¿Varios? Bien, ok. Pasemos a Coara. Alguien que lo haya podido ojear o que esté, o que lo haya conocido previamente y nos quiera compartir. Gabriela, adelante. Em, por lo que pude ojear en este rato, me llamó particularmente la atención la propuesta de dejar de usar rankings para evaluar trabajos científicos, por ejemplo. Porque, bueno, históricamente yo creo que eso se ha hecho bastante y no necesariamente refleja la calidad de un producto o de una persona que trabaja en ciencia. Eh, Qué tan prestigiosa es la universidad en los rankings internacionales. Ok, bien. ¿Qué otro elemento viste ahí? ¿Algún otro elemento de Coara que hayan visto como relevante incluir? Cuando Pablo Sea envía por chat, dice output en relación con los productos, las declaraciones fortalecen la valoración en base a evidencias y datos.
esperado, dice no usar los índices para evaluar investigación o para tomar decisiones sobre asignación de recursos, etcétera. Acortarlo a la comparación de revistas. Y observado, dice colaborar y compartir con la comunidad. Ok. Angeli Machado En también Quora, envía por chat y dice, en ambos documentos se sugiere llegar a la evaluación cualitativa. así es. Muy bien. Incluir elementos cualitativos. Y aquí en Quora voy a colocar dos más que están en el documento que de pronto no alcanzaron a llegar. Uno es género y otro es inclusión. ¿Vale? Listo. Voy a publicar aquí. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a los que participaron, los que tuvieron la oportunidad de leerlo. Si no lo han podido leer todavía, en la presentación o aquí en el chat están los enlaces para que puedan darle una leída más minuciosa. Básicamente, estas declaraciones son, ¿cómo decirlo? Un reclamo, una manifestación pública de un sinsabor en particular de los investigadores. Bien, en donde muchos dicen, pero ¿por qué me miden con unas métricas que son de revistas, miden mi calidad de investigador? ¿O por qué a mí que estoy en artes me miden igual que a los que están en biología? ¿Cómo me miden en términos de transparencia? En Coara se habla ya más a nivel de ranking y es, el ranking tiene una función social que cumplir, pero no puede ser la única fuente de toma de decisiones o de asignación de recursos. Incluir elementos cualitativos en la evaluación de investigadores. En Coara y en particular en la Unión Europea están buscando tener información cuantitativa, pero también cualitativa. Y para las evaluaciones de los investigadores consideran que haya un currículo narrativo, es decir, que el investigador pueda sostener en un discurso, tanto escrito como oral, su acción o sus acciones en investigación, que, como lo veíamos hace un momento, son invisibles, que de pronto no están y no se reflejan en la métrica tradicional. Bien. Además de estas implicaciones, les voy a mencionar un conjunto que está relacionado con las evidencias cienciométricas. Bien. El primero, ya lo mencionaron ustedes, pero vamos a verlo más en detalle, son los ritmos de publicación por área de conocimiento. El segundo, la tipología de documentos, que no es la misma en todas las áreas. Y la tercera, los destinos de publicación, que tampoco es lo mismo en todas las áreas. Eso es lo primero. Esta es la historia de la producción científica chilena en los últimos 20 años. Bien. Como pueden observar, hace 20 años, todas las áreas de conocimiento tenían menos de 1000 trabajos al año. Hoy en día, hay 15 de las 27 áreas que todavía tienen menos de 1000 trabajos al año. Esto es lo que decimos, que tienen un ritmo más pausado, un ritmo más lento que otras áreas, como en particular medicina, ciencias sociales, que está aquí, física y astronomía, ingeniería y agricultura, que están aquí, y la última por encima de los 2000 trabajos, ciencias de la Tierra y ciencias planetarias. Entonces, estas de acá, como ven, si le sacamos la pendiente a cada una de las series, pues van a tener unos valores muy diferentes. Entonces, esto es lo primero que hay que reconocer. No todas las áreas son iguales. No todas las áreas tienen las mismas capacidades, no todas las áreas utilizan los mismos insumos. Al investigador que le preguntemos de cada una de estas áreas nos va a decir cuáles son los principales problemas en investigar en esa área. Si le pregunto a un físico, un matemático, va a decir, por ejemplo, es que no tengo la capacidad de cómputo para procesar inmensos datos. Si le pregunto al psicólogo, pues va a decir el problema de las muestras, el problema de acceder
a las comunidades. Bueno, todas tienen sus limitaciones. Sin embargo, también tienen sus propios ritmos. Y si vemos este segundo análisis sobre los ritmos de publicación, pues vamos a tener una perspectiva un poco más amplia. Esta columna de la izquierda es la tasa de crecimiento de los productos chilenos en cada una de las áreas en los primeros 10 años de medición, de 2003 a 2012. Entonces, ahí veíamos cómo artes y humanidades había crecido en estos 10 años un 1500%, o sea, duplicado, 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 porque partía de una base muy pequeña. Pues cualquier crecimiento era importante. Psicología, ciencias sociales, aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo. Pero ¿qué pasa con el segundo periodo, que son los últimos 10 años, de 2013 a 2022? Pues las tasas de crecimiento son pequeñas y algunas muy negativas en términos de pendiente. Las resaltadas en azul son las que han crecido en los últimos 10 años frente al periodo inicial. Aquí tenemos a profesiones de la salud, acá está energía, bueno, y hay otras que en azul han crecido, pero poco. Pues claro, vemos aquí la pendiente, pero del punto inicial de 2013 a 2022, ya hay muchas áreas cuya tasa de crecimiento es pequeña, pero aún así diferente. Bien, o sea, este es un primer análisis. Un segundo análisis son los tipos de documentos. Entonces, esto también es lo que se ha publicado en Chile en los últimos 20 años, por área de conocimiento y por tipo de contenido. Mayoritariamente tenemos artículos, claro, es lo que más alimenta el acervo de conocimiento científico. Pero hay otros tipos de documentos, tenemos los conference papers, tenemos las revisiones, las editoriales y otros. Aquí en otros, pues hay una variedad amplia. Quisiera que tomaran énfasis en que hay 5 áreas cuya distribución entre papers y conference papers, entre artículos y conference papers, es diferente a todas las demás. Estamos hablando de ciencias computacionales, donde hay más artículos de conferencia que artículos de revista, históricamente en Chile. Claro, si vemos los últimos 3 o 5 años, los valores pueden variar. Estamos viendo los últimos 20 años. Energía, 61 y 33. Ingeniería, 60 y 34. Matemáticas, 66 y 30. O sea, estos son comportamientos de las comunidades disciplinares que difieren de los comunes. Entonces, ¿por qué los voy a medir de la misma manera? Volvemos al reclamo de las declaraciones. La medición, entendida como este escenario de impacto de la actividad científica de los investigadores, pues tiene particularidades. Esta es una particularidad. Hay otra particularidad, por ejemplo, hay áreas que son más propensas a publicar revisiones. Si vemos el porcentaje mayor, aquí lo tenemos en artes y humanidades. Pues artes y humanidades, que casi siempre se le atribuye que su volumen es muy poco, sus características son muy diferentes a las de las demás, pues aquí tengo una evidencia. Generan más revisiones en términos porcentuales junto con farmacología que todas las demás áreas de conocimiento. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es llenándonos de argumentos del por qué la medición actual de la ciencia no es suficiente. Y hay que entender diferentes facetas y características. Sigamos. La tercera característica es por los destinos de publicación, ¿vale? Ahí se me fue una línea, pero tranquilos que ya la van a entender. Vamos a plantearnos en un escenario hipotético, imaginario, que el mundo fuera cuadriculado así como lo tengo en esta cuadrilla.
y que cada punto de esos fuera una revista científica. ¿Bien? Un destino de publicación, una revista. Ok. Y que ese es todo el universo. ¿Es claro? Lo primero que tendríamos que analizar es que tengo dos grandes conjuntos. Revistas indexadas y revistas no indexadas. ¿Que todas son revistas científicas? Bueno, pues la mayoría. Habrá revistas que son de índole híbrido, otras más de divulgación. Bueno, pero supongamos que estamos en el escenario de las revistas científicas. Y tengo este gran conjunto. Yo aquí fui optimista y dije mitad y mitad. Cuando realmente hay estudios que hablan y dicen que las no indexadas son más que las indexadas. ¿Bien? Entonces, planteémonos ese paradigma. Por ahora, digamos que son mitad y mitad. Segunda consideración, que no todas las revistas atienden a todas las áreas. Las revistas multidisciplinares realmente son pocas. La mayoría de las revistas atiende un área o más, pero generalmente es un área de conocimiento. ¿Bien? Entonces aquí vamos segmentando. Tan, 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 tan. N áreas de conocimiento, indexadas, no indexadas. ¿Y qué pasa si seguimos en el escenario hipotético y decimos, ok, a las indexadas veamos cuartiles? Y en el escenario hipotético de que todas las áreas tuvieran el mismo número de revistas en las indexadas, pues tendríamos una distribución normal de 4 conjuntos. ¿De acuerdo? Esto es el escenario imaginario. ¿Qué pasa con ese escenario imaginario? Bueno, pues lo que quisiera plantear es que la medición generalmente se hace sobre estos conjuntos que estoy aquí moviendo. No se hace sobre las columnas de las áreas y no incluyen, evidentemente, revistas no indexadas. Por la razón que sea. O sea, no quisiera entrar aquí en temas ni colonizadores, ni temas financieros. No, por la razón que sea, hay revistas indexadas y hay revistas no indexadas. Pero si todo es ciencia, y yo como investigador me puedo mover en todo, y las citas van y vienen de revistas no indexadas a indexadas, de Q1 a Q4, las citas se mueven por todo este escenario, ¿por qué al evaluar únicamente cojo un pedazo, un segmento? Bien, entonces, cuando llegamos al problema de la cobertura, nos enfrentamos a un conjunto de limitaciones que son difíciles de manejar. Porque alguien podría levantar la mano y decir, no, pero esto es muy fácil. Otórguele indicadores a todas las revistas no indexadas. Y listo, y podemos bajar los cuartiles aquí, volver todo esto indexado y tener una distribución total. Podría ser una buena alternativa. Pero una de las razones por las que hay revistas no indexadas es porque no cumplen unos criterios mínimos para considerarse una revista científica. Por ejemplo, no publican con revisión de pares. No mantienen una frecuencia de publicación. No incluyen la tipología de documentos estándar por la que se mueve la comunidad disciplinar. Entonces, cuando vemos todos estos escenarios dentro del conjunto de las no indexadas, pues se vuelve muy difícil evaluar toda la producción científica. Ahí es donde el modelo pues entra a tomar decisiones y decir, ok,
Yo me voy con este bloque, pero ojo, me voy con este bloque de las que están en WOS, o de las que están en Scopus, o de las que están en Realic, o de las que están en DOAG, que igual no son todas. Entonces, las decisiones que se van tomando realmente es para llegar a consensos de lo que se debe tener en cuenta a la hora de extraer datos bibliométricos de las revistas. Bien. Alimentemos un poco más la hoguera. Lo que ven acá en pantalla es, en un gráfico logaritmo 10, número de revistas por número de países por el número de documentos publicados. Entonces, cuando ustedes han podido tener la oportunidad de ver un ranking o una tabla de output por país, pues tenemos a China, Estados Unidos arriba, sigue Reino Unido, sigue, bueno, Alemania, Holanda, bueno, la mayoría de Europa Occidental. Pero cuando vemos este output, aquí lo tenemos, China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India, Holanda, cuando lo vemos hacia acá es el output. Pero cuando lo vemos en el número de revistas, pues el número de revistas está dominado por 4 países. Alemania, Holanda, Estados Unidos y Reino Unido, que tienen más de 1000 revistas. Pues indexadas en la base de datos, teniendo en cuenta lo que hablamos en la lámina anterior. Entonces aquí entra un punto a considerar y es el universo de revistas disponibles es realmente un reflejo de cómo se desarrolla la ciencia, o el universo de revistas disponibles sesga el desarrollo de la ciencia. Para eso les tengo un ejemplo de un estudio que leí hace un tiempo, y es, en India hicieron un estudio para hacer una correlación entre las principales enfermedades del país que atacan el país a través de, lo sacaron los datos de la OMS, versus la publicación científica de los investigadores eh, indios en medicina, para ver si estaban alineados los objetivos. Y resulta que de las 10 enfermedades, se investigaban todas, pero mayoritariamente se investigaban 2, que no eran las principales, sino en diabetes y en cancerología, que eran los en donde más se publicaba. Entonces, claro, la gráfica era muy diciente, y es enfermedades, productos, y bueno, hay correlación, podemos estar tranquilos que estamos investigando en temas que son necesarios para el país. Pero ¿cuál es una conclusión a la que se llegó también en el estudio? Y es que la principal área de, de enfermedad, que son temas de virus ocasionados por la basura, por temas ambientales en India, eh, había muy pocas revistas que cubrían ese tema. Entonces, claro, la disponibilidad de revistas en ese estudio sesgaba el perfil de investigación del país. Entonces, es un escenario en el que estamos. Yo, por ejemplo, he visto trabajos científicos rechazados por una revista porque el tema es demasiado innovador, porque nadie lo ha trabajado antes, entonces lo rechazan. ¿Por qué? Porque no tengo quien lo entienda, no tengo quien lo evalúe, es el argumento del editor, y se rechaza. Y entonces, ¿qué pasa con esas investigaciones si se rechazan en las revistas tradicionales? Pues, los problemas. ¿Mm? Aquí está Chile. Chile tiene 137 revistas indexadas en Scopus. Y pueden ver
los indicadores cómo se comportan. Entonces, desafortunadamente, una lectura que uno puede hacer de esto es que a un investigador chileno o un investigador, sí, del país, le sería mucho más provechoso publicar en una revista internacional, no tanto en alguna de las 137. Si la medición fuera por los indicadores de la revista, que es precisamente el tema de debate. Esa es tal vez la gráfica que mejor explica el impacto observado versus el impacto esperado. Este Pareto que ustedes ven acá es típico de cualquier revista científica, ya sea Q1, Q4, indexada o no indexada, tiene un Pareto similar. Es decir, hay un conjunto de artículos en este par que son muy citados, que son muy buenos en términos de cita científica. Y de resto, hay una cola de serpiente. Aquí. Entonces, cuando yo saco este indicador, citas por documento, aquí, lo tengo acá en esta lámina, ¿cuál es ese indicador? Este. Citas por documento. Tomo todos los documentos de la revista, miro cuáles son las citas que ha obtenido y saco las citas por documento. Ese es el impacto esperado. O sea, si yo voy a publicar en esta revista X, yo espero al menos quedar en el promedio. Si quedo por encima del promedio, perfecto. Si quedo por debajo, bueno, tendré que hacer otras cosas. Pero yo esperaría acá. Eso es lo que se llama el impacto esperado. ¿Cuál es el impacto observado? El impacto observado efectivamente son las citas que tiene ese documento. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la evaluación, tanto de investigadores como de instituciones, se basan en impactos esperados de las revistas y no en impactos observados de los documentos. Ahí es donde está la diferencia. Parte de esto que acabo de decir es el argumento principal tanto de Dora como de Quora. Y es, si esto es un indicador de revista, promedio de citas por documento, cuartil es un indicador de revista, ¿por qué me miden por este indicador de revista cuando yo he obtenido 120 citas? ¿Por qué me miden porque publiqué en una revista Q4 y tengo 120 citas? ¿O por qué me piden como publicar en una revista Q1 y tengo 0 citas? Que también pasa. Por eso les digo, este Pareto es de todas las revistas. Hay un conjunto de artículos que nunca han sido y no serán citados, por la razón que sea, pero lo hay. Este es uno de los principales puntos y objetivos de análisis en las nuevas métricas. Y es cómo empezamos a ver o a incluir más bien impactos observados en vez de impactos esperados. La pregunta. Sigamos echándole leña al fuego. A nivel mundial, tenemos esta gráfica. Porcentaje de publicaciones en revistas Q1, es el eje Y. Entonces aquí Chile está en el 50% más o menos. O sea, la mitad de la producción científica chilena se publica en revistas Q1. ¿Ven? Y
La línea inferior es el impacto normalizado, ¿vale? Donde ya sabemos que 1 es el impacto promedio del mundo, y si estoy por encima de 1 me va mejor, y si estoy por debajo de 1, significa que tengo trabajo que hacer. Pero entonces miren estos escenarios. Chile versus Italia. Ambas publican en el mismo porcentaje en revistas Q1. Sin embargo, el impacto italiano es casi 25-30% superior al impacto chileno. No solamente en Chile. Es lo que pasa con Argentina. Argentina, que tiene un impacto menor, pero que publica cerca del 48% frente a Portugal. México frente a Egipto. Colombia, Pakistán. El mismo, casi el mismo porcentaje de publicaciones en Q1 versus el impacto que obtiene. Y si salimos un poco de nuestra región, pues mire lo que pasa entre Estados Unidos, Australia no es Reino Unido, solo que no quedó la etiqueta, Estados Unidos y Reino Unido. Lo mismo, publican un porcentaje parecido en revistas Q1, pero el impacto es muy diferente. Entonces, lo que muestra esta sencilla gráfica es que si yo voy a evaluar a una institución o a un investigador por el número de trabajos en Q1, pues realmente estoy viendo apenas una parte muy pequeña de la foto. Tengo que ver también y contrastarlo con impacto, tengo que verlo con colaboración, tengo que verlo con el mismo output. Aquí hablamos de porcentajes precisamente para eliminar el factor de tamaño, que si lo habláramos por documentos, la gráfica sería muy dispersa en sus puntos. Bien. ¿Qué pasa a nivel universidad con esta métrica de impacto promedio de los trabajos del investigador? Yo puedo tener acá, cada punto, un investigador. Y medir al investigador por su impacto observado. Es decir, por las citas que ha obtenido, bueno, le hago el cálculo y todo, y me da un valor en este eje X. Pero también me puede interesar de verdad el lugar donde publicó, el impacto esperado. Entonces tengo esta matriz. Cada uno es un investigador. ¿Y entonces qué pasa con esta relación? Un investigador que publica en revistas con indicadores altos, pero que obtiene un menor impacto observado que el investigador que publica en revistas con indicadores bajos. A esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Y es cómo generar modelos comunes a países, a instituciones privadas, públicas, grandes, pequeñas, que reflejen estas características. Que reflejen que hay distintos impactos, distintas formas de medir y evaluar la investigación. Nosotros tenemos encima una visión de impacto, que es básicamente esto que les estoy mostrando. Este es un caso real de un investigador holandés que tiene 146 documentos en un periodo de tiempo. Cada punto es un documento. Y en la parte X tenemos el impacto observado y en la parte Y el impacto esperado. Y de nuevo podemos ubicar cada punto de acuerdo a cada trabajo de acuerdo a estos componentes.
Entonces aquí hay dos escenarios. Uno, primero, entrar en la noción de que no solamente tengo que mirar los indicadores de revista, sino también ver los indicadores de, relacionados con cada uno de los trabajos. Y ahí poder decir es que tengo un conjunto de trabajos de alto impacto, tanto de revista como de documento. Y otros que se alternan y otros es que realmente son bajos, tanto en revista como en documento. Bien, pero el otro componente que es importante resaltar acá son las diferencias no, los diferentes tipos de impacto que puedo tener. Y eso se refleja con el color. Cuando hablamos de color azul significa solamente impacto científico, es decir, ese trabajo ha recibido citas de otros trabajos. Y aquí hay un conjunto azul. Diamante morado. Ah, ese trabajo ha recibido citas de otros trabajos científicos, pero también ha recibido citas desde patentes. En este caso, no hay diamantes morados. Cuadros verdes. Ha recibido citas desde trabajos científicos y también desde elementos de impacto social, como son redes sociales, documentos de política, blogs, noticias. Todo eso entra en una categoría que nosotros en Simago la denominamos impacto social, pero cuando ustedes lo analizan, es todo lo que se llama métricas alternativas. Bien. Entonces aquí hay un buen volumen de verdes, que en el modelo tradicional son invisibles. Simplemente interesa los citados y los no citados, y ya. Lo morado y lo verde es invisible. Y el triángulo rojo, que sería el top que buscaríamos, son trabajos que tienen múltiples impactos. Impacto tecnológico, impacto social e impacto científico. Entonces, en nuestra visión creemos que hay que integrar diferentes tipos de impacto al análisis de la producción científica. Las consecuencias o las conclusiones del análisis de la producción científica ya son tema de política de investigación. ¿Qué se hace con ese análisis? Si se utiliza para evaluar al docente, para contratarlo, para descontratarlo, ya es otra cosa. Pero los datos que puede aportar la bibliometría para el impacto científico son importantes. Esta es básicamente una representación del modelo. Documentos con alto impacto en revista y en documento, y alto impacto en documento, bajo impacto en revista, bueno. Y la diagonal superior, documentos que han sido publicados en revistas con alto impacto, tienen impacto esperado más alto que el impacto observado. Y la diagonal inferior, documentos que tienen más impacto observado que el esperado. Bien. Con todo esto que les he mencionado, entonces entramos a considerar un conjunto de variables de los rankings. Lo primero es de tratar de entender cuál es el alcance de cada ranking. Un ranking tiene una visión holística de toda la universidad. ¿Cómo? ¿Cómo puede un ranking externo hecho en un país X conocer todo el detalle de la investigación o de la docencia o de la vinculación, de la extensión, de la colaboración, todo lo que quieran, de una institución? Sin embargo, ese es el atributo que les damos. Que cuando sale un ranking y se publica la primera posición, decimos es la mejor del país. Pero en todo, ¿el ranking mide todo? No. Hay que conocer cuál es el alcance de los rankings. Claramente lo tienen definido. A veces no lo socializan, pero lo tienen definido. Lo segundo es, ¿cuál es la cobertura? ¿Es una cobertura global? O sea, ¿tengo a todas las instituciones en el ranking? Y cuando hablo de instituciones, puedo hablar de
universidades, en el caso de los rankings universitarios, o rankings de investigación, tengo a sector gobierno, sector salud, sector empresa, todos los que hagan investigación. Tengo los datos y los indicadores disponibles para analizar una institución en Hong Kong y una institución en Perú o en Chile y poder generar modelos eh, que sean equivalentes y comparables a nivel de unidad como es la institución. En este alcance, los rankings son perceptivos y o se basan en evidencias. ¿En cuáles evidencias? Una de las grandes críticas que hay de un par de rankings es que trabajan con encuestas. Y la encuesta es percepción. No es lo mismo hacer una encuesta al inicio del semestre que al final del semestre. No es lo mismo hacer una encuesta a un sector económico que a otro sector económico. A un sector de la sociedad que a otro sector. Entonces, esas percepciones alimentan el alcance, pero le dan la noción al público en general de que se cubre todo, de que es completamente holístico. Por otro lado, tenemos la necesidad, vinculado a la ciencia abierta, de tener indicadores transparentes. Cada día se demanda más. Entonces, somos poquitos los rankings que tenemos publicados, la metodología, y que se puede replicar sin ningún problema, siempre y cuando se tenga acceso a los datos. Se puede replicar y comprobar los resultados que se generan a partir de estos indicadores. Otro conjunto de rankings son cajas negras. Uno no sabe qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo incluyo instituciones? ¿Cuáles son mis criterios para determinar que una institución entra en un ranking o no? Generalmente, si nos vamos a la definición metodológica, es el output, es el tamaño. Pero una institución que no tenga ese output y no aparece en el ranking, entonces no tiene calidad, entonces no es reconocida, entonces no puede tener acceso a bienes públicos. Pues esas son preguntas que tenemos que hacernos referentes a los rankings. ¿Mm? De nuevo, nosotros tenemos una visión sobre los rankings. Este año, a inicios de año, más o menos en marzo, abril, hicimos la publicación de un ranking que veníamos trabajando como documento en años anteriores, que es el ranking Simago de instituciones iberoamericanas. Nombre breve, Simago Iber. Les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. Aquí está. El Simago Iber, más que un ranking, es una tabla de datos de 9.630 instituciones iberoamericanas. O coger acá cualquier universidad, cualquier institución, ya sea de educación superior, de gobierno, de salud, y ver sus datos. Como es una tabla, pues está ordenada de acuerdo a alguna variable. Entonces yo la puedo ordenar aquí, por ejemplo, por el output. Y ver que la Universidad de Sao Paulo ocupa el primer lugar en este indicador. Pero no significa que sea la mejor universidad de Latinoamérica o de Iberoamérica. Simplemente en la tabla de datos tengo estos valores. Si quiero ver cuál es la mejor universidad en impacto científico, universidad, 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 universidad. Aquí tengo la Universidad Nyongaku, Paraguay, que tiene un alto impacto científico. Ok, pero es que tiene 9 productos en el output. Bueno,
Pues eso es lo que debería entrar en el análisis de una tabla de datos de instituciones. Porque cuando yo publico un ranking y digo, estas son las 10 y no ofrezco estos datos, entonces yo soy la 10 en todo. Yo soy la 10 en colaboración, soy la 10 en impacto, soy la 10 en matrícula, soy la 10 en profesores internacionales. No, deben ser tablas de datos, deben ser insumos para analizar y tomar decisiones, más allá de la primera columna. Si seguimos aquí con los ejemplos, yo quiero analizar la colaboración internacional. ¿Cuáles universidades ofrecen o tienen muy buenos resultados en colaboración internacional? Y aquí tenemos al CSIC, ahí ya entra la Universidad de Sao Paulo, aquí entra este tercero, creo que es de Argentina, sí, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, luego está la Universidad de Lisboa, en fin. Entonces, esta es nuestra visión de cómo se debe presentar una tabla de instituciones a partir de sus datos de investigación. Y cuando lo conecto con el cuadrante que les estaba mencionando a nivel de autor, pues aquí tenemos también datos, por ejemplo, de innovación. Pues a mí me interesa ver, en el caso de este ranking, tengo los 3 factores. Tengo el factor de investigación, tengo el factor innovación, el Open Access también lo tengo en este conjunto, y también tengo datos de impacto social, métricas alternativas. Entonces, ¿qué tanto se han mencionado los trabajos en redes sociales? Que es otra forma de analizar el impacto. ¿Qué tanto se han compartido en lectores bibliográficos, gestores bibliográficos como Mendeley? Pues, ¿cuántas lecturas me han generado mis trabajos científicos que están compartidos por ahí? Entonces, es una visión más integradora, un poco más, cubre más aspectos, aunque no es nuestro interés cubrir todos los aspectos de una institución. Como saben, nuestro énfasis es investigación, pero que con el tiempo hemos tratado de incluir más elementos relacionados con la investigación. ¿Mm? Entonces, cuando tengan la oportunidad de darle un vistazo a esta tabla, a esta página, pues van a encontrar a este lado los filtros. Yo puedo filtrar únicamente por Chile y ahí ver no solamente la distribución geográfica, sino efectivamente ver la tabla de datos de Chile. Entonces, en puesto 1 y 2, las tradicionales. Pero si voy a ver excelencia con liderazgo, en este caso se mantuvo, impacto normalizado en universidad, ya es el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, que tiene un altísimo impacto con 80 documentos. Este centro no entra en otros rankings porque tiene muy pocos documentos. Entonces no lo vamos a ver en un THE, no lo vamos a ver en el QS, no lo vamos a ver en el CIMAGO Institutional Ranking porque necesita 100 documentos para entrar ahí. Pero aquí está, y tiene un impacto de 263. Entonces esta es una manera de hacer visibles cosas reales que en este momento en la evaluación de la ciencia son invisibles. Bien. Un conjunto de consideraciones finales de todo lo que hablamos hoy frente a la ciencia abierta. Retos gigantes que tenemos. ¿Cómo medir y evaluar los nuevos tipos de evidencias? Volvamos al ejemplo del dataset. ¿Qué peso le doy a un dataset en el modelo de medición? ¿Es el mismo peso que un artículo, que una conferencia, que un libro? ¿Cómo lo mido? ¿Los datasets van a ser citados? Sí, algunos son citados, pero muy poco. Entonces, ¿cómo le voy a medir el peso, el impacto a estos tipos de evidencias que me invita a generar la ciencia abierta? Nuevos indicadores y métricas. En el ejemplo anterior, indicadores almétricos.
de métricas alternativas, indicadores, por ejemplo, que no tenemos a nivel público y abierto, como el número de tesis asesoradas, o el número de grupos de investigación que ha dirigido, o el número de doctores que les ha asistido su trabajo doctoral. Entonces, todos estos, hay indicadores relacionados con la ciencia que no son públicos, no los manejamos, todavía están muy invisibles. ¿Mm? Esperar y observar el impacto en un justo balance. No se trata de que ahora, como se ha satanizado este tema de rankings y métricas en algunos sectores, no se trata de echarlos completamente a la basura e irnos por otro modelo, ¿no? Hay que encontrar el justo balance, reconociendo cuál es el objetivo de cada uno y precisamente lo que quiero lograr al ver el impacto a nivel institucional o a nivel de investigador. Y un último punto es vencer la inercia institucional y del investigador. ¿Y por qué pongo esto acá? Porque todo lo que les he mencionado anteriormente, hace años existe. Hace años se sabe. Miren la fecha de la Declaración de San Francisco. Se sabe. ¿Qué ha pasado a nivel institucional, a nivel de métrica de países, de reconocimiento de países, desde el momento de la Declaración de San Francisco hasta hoy? Muy poco. Muy poco. Los que más se han movido es la Comunidad Europea, hay que reconocerlo. Pero también les cuesta. Su política de ciencia abierta va, pero va muy lento, porque hay mucha inercia institucional. Al investigador que lleva 20 años haciendo las cosas de la misma manera y ahora le digo, tienes que publicar el plan de datos, tienes que publicar el dataset, tienes que publicar el registro abierto de cómo hiciste la investigación, va a ser muy difícil. Hay mucha inercia. Y finalmente, lo que creemos es que vamos a llegar a un escenario en donde habrá que convivir entre lo nuevo y lo viejo. Entre todas estas nuevas tendencias que me ofrece la ciencia abierta y que ustedes han visto no solamente en la sesión de hoy, sino a lo largo de todo el diplomado, y que también han reconocido cuáles son los principales obstáculos, pues sí, nos toca vivir con ellos. No hay una fórmula mágica para hacer ciencia abierta ya, de entrada, y que cumpla con todos los criterios. ¿No? Nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de obstáculos y vamos a tener que encontrar soluciones locales, nacionales, pero también soluciones personales a nivel investigador para lograr hacer eso. Bien, eso era lo que quería contarles el día de hoy. No sé cómo estamos de tiempo. Uf, voladísimos. No, con un minuto creo que nos da tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias a todos por la atención. Daniel, cuéntenos. Gracias a ti, Gerardo, por tu presentación. Y tengo una pregunta por interno. No sé si alguien más quiere hacer preguntas, puede levantar la mano y le activamos el micrófono. Pero voy a partir con la pregunta que envía Cecilia Geria en el marco de lo que se habló de Coara y Dora. Pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con las agencias de financiación? ¿Cómo hacer que ellos que asignan los recursos cambien sus políticas? Claro, cuando menciono que los principales avances se han dado en la Comunidad Europea, es porque precisamente se han alineado todos los actores relacionados a la ciencia. Y la fuente de financiación de la Comunidad Europea es fundamental, no solamente para la Comunidad Europea, sino para para todo el planeta. Muchos países acuden a estas fuentes de financiación para desarrollar sus investigaciones. Entonces las agencias de financiación ya se están alineando no solamente con los principios de ciencia abierta, sino con estas nuevas tendencias de medir de una manera mucho más particular y no generalizada los resultados de la ciencia. Sacan declaraciones. Uno los ve en las páginas de las agencias, pero todavía no hay evidencia concreta de que lo estén aplicando. Si yo hoy abro una convocatoria de fondos concursables, a lo mucho que están llegando es a la parte de la publicación en abierto, de que todo lo que se financia con fondos
eh, europeos tienen que quedar en abierto, ¿vale? Eso es lo que ya está fijo en todas. Pero de ahí a poder evaluar los resultados por área de conocimiento, por género, por el perfil del investigador y no por la revista en la que publica, todavía falta muchísimo. O sea, yo siento que a veces no tenemos que esperar a que las entidades de gobierno gubernamentales sean las que manden la línea, sino que desde las mismas instituciones investigadores se empiecen a generar estos cambios para que luego el Estado lo escuche y atienda ese clamor público y pueda alinear sus directrices. Muchas gracias, Gerardo. Angeli Machado me escribe lo siguiente. Dice, en resumidas palabras, ¿cuál sería la importancia de la ciencia abierta en las universidades? Me la pones muy compleja, Nancy. Es como si me preguntaras cuál es la utilidad de este diplomado para un investigador. O sea, a ver, 2 horas antes. Para hablar de ciencia abierta es necesario hablar de ciencia. Entonces, la necesidad de una universidad de hacer ciencia es para cumplir su rol social. Una universidad no está solo para enseñar. Una universidad está para darle solución a los problemas de la sociedad. ¿A través de qué? A través de la ciencia. Entonces, hay que generar conocimiento y hay que aplicar ese conocimiento. Y eso es lo que hacen las universidades. Ese es su rol. Por eso existen. Ahora, coloquémosle el apellido abierto. Ok, tienen que seguir haciendo esto que acabo de decir, pero sumando un conjunto de características a sus productos, a sus métodos, que permitan que otros también lo hagan. O sea, yo creo que no hay objetivo más altruista en la ciencia que la ciencia abierta. Y es que lo que yo haga, otro lo puede hacer. Entonces yo te lo dejo en bandeja de plata lo más transparente y abierto posible para que tú también lo puedas hacer, para que tú sepas cómo yo lo hice. Eso es, desde mi punto de vista. Yo creo que ustedes a lo largo de estas 12, 11 clases que llevan y con sus experiencias institucionales han podido construir otros conceptos relacionados a la ciencia abierta, pero creo que para mí esta que acabo de decirles es la principal. Muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir por el chat o puede levantar la mano y le activamos el micrófono aprovechando estos minutos que quedan de clase. Mientras se deciden, Reinaldo colocó algo precisamente que fue tema de discusión este fin de semana. ¿Qué opinión le merece la decisión de la Universidad de Utrecht de abandonar los rankings? Bien. Bueno, esto no es solamente la Universidad de Utrecht. A lo largo de los últimos años, muchas universidades han declarado lo mismo. En Estados Unidos las escuelas de negocio se declararon en contra de los rankings que hacían en Estados Unidos de las escuelas de negocio. Y dijeron, no nos interesa. Y aquí entran muchos factores para analizar, no es solamente una decisión. En la página o en el comunicado que sacó la Universidad de Utrecht, ellos colocan y tratan de justificar justificarle a la comunidad por qué lo hicieron. Pero básicamente yo creo que en su autonomía universitaria dijeron, pues no estamos dispuestos a jugar con unas reglas con las que no estamos de acuerdo. Es básicamente eso. O sea, muchos de los argumentos que hemos tratado en la sesión de hoy de por qué las áreas nos miden igual, por qué al investigador nos miden igual. Ok, pues pásenlo a universidad. La universidad dice, yo no soy igual a otra universidad y mucho menos a una universidad en China, una universidad en Reino Unido. No tienen por qué medirme o clasificarme con unas mediciones con las que no estoy de acuerdo. Yo creo que en su autonomía universitaria estaban en todo su derecho de decir, no estoy en los rankings. Así como muchas universidades también tienen claro dentro de su autonomía universitaria
que no van a trabajar para los rankings. Lo mencioné hace un par de minutos. Los rankings tienen un criterio de inclusión por número de documentos. ¿Por qué? Se necesita ese para hacer equiparable el modelo. Ok, pues hay instituciones que dicen, yo no voy a llegar a los 100 documentos y no me interesa. Yo me voy a quedar con mis 20, mis 30, mis 50 y voy a seguir trabajando. Pues así como está la decisión de los que salen, también está la decisión de los que no quieren entrar. Pues es un acto de manifestación de realmente como considera una institución que se debe medir la ciencia, no solamente a nivel institucional, a nivel de revista, sino a nivel investigador. Yo estoy completamente de acuerdo con la justificación que dio la Universidad de Utrecht. Creo que hay un escenario todavía de trabajo muy fuerte en la métrica, en la cienciometría, que es a lo que nosotros nos dedicamos, pero sobre todo en el uso que le dan las políticas públicas y los tomadores de decisiones a nivel institucional y a nivel país de estas tablas de datos que generamos a través de los rankings. Eso yo creo que es lo más relevante, porque el dato está, que una revista sea, que una institución, en nuestro caso, una institución Q1, ya, es un dato, es una categoría en el factor de innovación. ¿Qué se hace con ese Q1? ¿Qué se hace con ese Q4? Desde la política pública es otra discusión mucho más fuerte. Muchas gracias, Gerardo. Al parecer ya no hay más preguntas, por lo menos yo por interno no tengo. No sé si alguien tiene alguna última pregunta o intervención. Al parecer no. Así que en nombre de la dirección del diplomado, Gerardo, te agradezco por habernos acompañado hoy día en la clase número 12, la última del programa, pero no así la última, ya que la próxima semana tenemos la clase número 10, que es de ORCID. Nos acompañará Paloma Marín de ORCID. Así que les recuerdo que esta no es la última clase cronológicamente, ya que el próximo 12 nos vamos a volver a conectar a esta misma hora para concluir así con el diplomado. Y les recuerdo también que puedan completar las evaluaciones que están pendientes. Se volvió a reabrir el 3 número 7 y 8 para que puedan completarlo quienes no lo han hecho. Y el test número 10 está disponible hasta el próximo lunes. Eso, muchas gracias nuevamente, Gerardo, y nos estamos Muchas viendo la gracias a próxima semana. ustedes por la atención. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Muy bueno. Gracias. Muy bueno.